Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Gustavo Delgado y estamos muy contentos de inaugurar este espacio donde vamos a conocer de manera más cercana, de manera más profunda, artistas que están dándolo todo por levantar la imagen de la música nacional. Hoy tenemos como invitado a Marco Franco. A Marco yo lo conozco desde hace un ratillo atrás. Él es cantante de música, sobre todo con mensaje positivo de orden religioso. Y estamos muy contentos de inaugurar esta plataforma con usted, Marco. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Gustavo? Feliz. Primero por estar aquí, segundo por ser yo. Es que es un privilegio, ¿verdad? Ser yo el que inaugura este espacio es un privilegio increíble. Estaba yo revisando. Usted inició cantando en bares. Correcto, por 18 años canté en bares y restaurantes. Trova, romántica, lo que llaman música plancha, latinoamericana. Ajá. Sí, durante 18 años fue muy curioso. Pero antes de eso, perdón que lo interrumpa, pero antes de eso ya cantaba, obviamente. No tanto, o sea, era algo así como muy efemérico. No lo invitaban a las fiestas a que cantara. Lo que pasó es que yo llegué un día a un bar en San Pedro de Montes de Ocas que se llamaba Anochecer. Claro, Anochecer. Era un bar que tenía arena en el piso. Otros le decían el arenero. El arenero, correcto. Que fue antes de los 2000. Y fíjate que alguien que estaba cantando sabía que yo no sé por qué. Pues yo nunca lo había visto en mi vida, pero en mi vida. Sabía ¿verdad? que usted por lo menos... Es más, de hecho, era así curioso. Después de que me invitó ese día, nunca más lo volví a ver. Fue una cosa súper extraña, pero nunca lo volví a ver. Pero él lo invitó a que usted subiera al escenario. Sí, yo me sabía como 3 o 4 canciones, si acaso. Una cosa. Y entonces, yo me sabía 2 canciones de Serrat, una de Silvio y un bolero. Era todo lo que yo sabía. Me invitaron y por supuesto me tiré el repertorio. Esa misma noche el dueño del bar me ofreció trabajo los miércoles. ¡Qué bueno! Tocando, pero yo le dije, bueno, pero denme un par de semanas porque yo lo que me sé son 4 canciones, ¿verdad? Necesito armar un repertorio. Claro, y a la semana siguiente tenía como unas 30 canciones. Pero no bien, ¿verdad? O sea, 30 canciones que yo decía, a lo mejor salen, o sea, a lo mejor. Pero usted tocaba también, o sea, no, sí, no, yo y tocaba. Sí, yo pero tenía que practicar todo el repertorio. Todo el repertorio tenía que montarlo, entonces con esas 30 canciones estuve como un mes tocando. Yo guardo le piedra gocha. No, de hecho, era terrible porque ahí en Anochecer habían músicos muy curtidos como Rodrigo Leitón o Luis Diego Solórzano, claro. Alex Ramírez, Luis Carlos Breve. Era gente que tocaba repertorios súper amplios. Muy amplios, sí. Tenía muchos años de dedicarse a eso. También. Sí, súper amplios. Y llegué yo con 30 canciones y me dieron los miércoles. Bueno, y ahí toqué 12 años. Y posteriormente toqué ya 6 como en otros lugares y otros eventos. Ya empezó a irse a otro lugar. Sí, no, ya desde Anochecer. Uno ahí en Anochecer era una vitrina muy importante porque ahí llegaba toda la gente que le gustaba la trova. Claro, era de los pocos lugares. Sí, era en Heredia, que estaba siempre trovas, la tranga, todo eso. Sí, pero en esos años todavía quedaba muy lejos, mira. Sí. Si ahora todavía lejillos, sí, ustedes San José. Pero sí, entonces. Y estaba el cuartel. Estaba Boruca. Estaba Café Boruca en el pueblo. En el pueblo, claro. Ahí con Cristian y estaba. Yo conocí a Cristian, claro. Estaba Goico ahí. Bueno, Goico estaba Eugenio, Max. ¿Quién más cantaba en ese entonces? Pero usted conoció a Fernando Fernández. Fernando Fernández todavía canta. Todavía anda. Él hace dúo con Walter, con Chepe Blanco. Chepe Blanco. Y claro, todos ellos, era la gente que estaba en el ambiente. Más de uno que nos está escuchando se está acordando de todos esos nombres y de esos lugares. Pues yo le iba a decir, allá el que queda por Fraijanes. Ah, sí, ahí sí. Jaulares, ahí, pero allá ahí hicimos un par de veces, hicimos conciertos todos ahí, o sea. Sí, claro, eran ya eventos grandes. Sí, ahí era muy común hacer eventos de rock, y que no me acuerdo el nombre del dueño de Jaulares, él hizo 2 o 3 eventos, pero era solo la gente trova. Bueno, pero usted estaba en eso, cantando trova. Toda la vida. ¿Y en qué momento como que cambia un poco el chip? Bueno, lo que pasa es que te voy a contar, yo desde muy pequeño creo, ¿verdad? En este momento de la vida yo creo que desde muy pequeño Dios tenía como un propósito para mí, como que me fue cuidando y me fue guiando porque
a ciencia cierta es un milagro que esté vivo, ¿verdad? Porque tanta carajada hice y tanta babosada que... Tantas tortas me jalé. Sí, o sea, que realmente al verme a hoy con 50 años, bendecido por una esposa, por 2 hijos preciosos, por una parejita preciosa, y ver que estoy sacando mi 4º disco, yo digo, tiene que ser Dios, o sea definitivamente. Te cuento, hice... Es que cantando en bares, no es que vayamos a revolcar, digamos. Reforzar el estereotipo, pero sí, usted sí, está en muchas cosas, ¿verdad? Sí, pero hicimos babosadas tremendas, o sea, digamos, te cuento, sí, una de las que me acuerdo siempre fue una vez, yo no estaba tocando, alguien estaba tocando y yo llegué. Como a las 11 de la noche apareció un tipo que venía de la playa y traía un kayak, venía en un jeep de estos samuráis, traía un kayak, no sé a quién fue el genio que se le ocurrió amarrar el kayak al jeep y tirarlo por el centro de la calle como a las 3 de la mañana en San Pedro, no sé. En la principal de San Pedro. En la principal de San Pedro como a las 3 de la mañana. Claro, obviamente nadie pensó, porque nadie era lo suficientemente inteligente, que la fibra de vidrio contra el asfalto iba a prender fuego, ¿verdad? Cuando nos vimos, aquello era una bola de fuego, ¿verdad? Tremenda. Y no pensamos tampoco qué iba a pasar cuando frenara el carro, ¿verdad? Y salió volando el kayak. O sea, nadie pensó en eso. Y sobreviví, aquí estoy. Pero estaban montados así en el kayak. ¿Se montaron en el kayak? Habíamos 3 o 4, ahorita no me acuerdo, pero habíamos 3 o 4 en el kayak. Y ni un raspón. De fuego y todavía para el chavalo. Y obviamente el kayak pegó contra la parte de atrás. El que iba adelante. Sí. Hay un aura que protege a los Humas, porque ni un raspón. Nada, o sea, no, o sea, yo sí. Yo digo que a mí todas las cosas me han pasado sobrio. No, a mí sí, yo creo que sí, yo me raspé el brazo. Sí, yo sí me raspé el brazo porque era demasiado, digamos, nos hicimos. Y te digo, Dios definitivamente siempre estuvo ahí, yo creo firmemente que Dios tiene un propósito para mí, para mi música, para mi familia. Y entonces, al verme hoy vivo y contando esta anécdota aquí, digo yo, algo hay, o sea, definitivamente, ¿verdad? Pero ¿cómo entra usted? O sea, cuando usted dice, me voy a poner a hacer un... No, sí, eso disco. Sí, claro, por supuesto, o sea. Usted iba componiendo poco a poco, me imagino. Sí, yo en realidad tengo un encuentro personal con Dios en el movimiento de jornadas de vida cristiana de Barrio Cuba. Yo soy de San Francisco de los Ríos, pero no sé cómo terminé en Barrio Cuba. Y estando en Barrio Cuba, yo empiezo a trabajar ahí en el movimiento, y empiezo a trabajar mucho, y en ese momento yo empiezo como a escribir una que otra canción. Posteriormente voy a otro movimiento de grupos, y de ahí es que yo salgo un día y voy a Anochecer. Y entonces, cuando a mí me dice, cuando yo recuerdo Anochecer, yo recuerdo, para los que conocen de la historia bíblica, para mí es como mi escuela egipcia, y te explico. Moisés fue entrenado en la escuela egipcia, y fue entrenado para un trabajo. Entonces, por ejemplo, Moisés pasó 40 años pensando que era alguien. 40 años dándose cuenta en el desierto, cuando huyó, que no era nadie, y 40 años sabiendo quién podía ser en manos de Dios cuando ya libera al pueblo. Entonces para mí esa fue la escuela, la parte de la trova y los músicos y lo que yo avancé y lo que yo pude conocer y vivir y que Dios me salvara, para mí es mi escuela egipcia, ¿verdad? Y ha sido mi escuela egipcia hasta el día de hoy. Muy bien. Sí. Sale la primera producción. En el 2011, precisamente el año que nace mi hija. Y te cuento, yo ya venía con la idea, yo ya venía con la inquietud y todo, pero durante el 2011, en el embarazo de mi hija, nos damos cuenta, en la semana 20, cuando fuimos a hacer el ultrasonido normal para saber el sexo, nos damos cuenta que mi hija viene con un quiste pulmonar en el pulmón derecho, y ni supimos qué sexo era, pero nos recomendaron que fuéramos donde un especialista. A ver, eso fue un viernes, sí. Todo el fin de semana tuvimos que esperar porque el especialista atendía hasta el lunes, fue terrible. Y el lunes ya nos confirmaron el especialista que venía con un quiste pulmonar, que iba a ser una situación difícil. Cuando nace, mi hija es un milagro, mi hija, porque en el momento que nace, estábamos ahí en la sala de partos, ¿verdad? Y mi hija no respira al principio. Y entonces yo veo junto
Bueno, mi esposa no, pero yo estoy a la par de mi esposa y yo veo donde tienen a mi hija acostada ahí en la camilla de la sala de partos y es una cosita así, y de un pronto a otro yo veo donde le entra el aliento de vida a mi hija, donde respira y mi hija se hace así. Y entonces ya ahí fue un milagro. Un año después, bueno, porque habían varias posibilidades, había una posibilidad incluso de tener que operar a mi esposa dentro, o sea, operar a mi hija dentro del vientre de mi esposa, ¿verdad? Gracias a Dios eso no se dio porque sí era una cuestión delicada. Entonces, cuando nace mi hija, el primer año de vida de ella había que tener cuidados, tuvimos que sacar matas de la casa, tuvimos que regalar al perro, todo porque no sabíamos qué podía hacerle una alergia a mi hija o qué podía hacerle un resfriado a mi hija. Y entonces, cuando vos ibas a mi casa, yo tenía que pasar por la pena de decirte, mira, ¿hace cuánto has estado resfriado? Si vos tenías 2 semanas de haber estado resfriado, yo tenía que decirte, no puedes venir a mi casa. Sí, todo para proteger a la niña. Todo para proteger a la niña, ¿sí? 1 año y 1 mes, un día me llama mi esposa y me dice, Marco, me acaban de llamar del hospital, tenemos que estar a las 3 porque mañana lo operan. Y entonces yo estoy no sé, estábamos como en diferentes lugares todos y había que hacer toda una logística. Y llegamos y en la noche el doctor nos dice, vean, esta operación, aunque la hacemos regularmente, es una operación seria, va a ser una operación que va a durar como 3 horas y media y ella va a quedar con una manguerita aquí debajo del brazo donde por 1 mes, mes y medio va a estar botando agua, entonces la tienen que tomar completa. Eso fue en la noche, se queda con mi hija en el hospital, yo me regreso a la casa y yo me tiro a llorar y a pedirle a Dios, esos son los momentos donde te das cuenta que vos no puedes hacer nada, o sea, que no hay nada en tu mano para hacer. De poner todo en manos de Dios. Sí, al día siguiente Dios hace un milagro maravilloso, entonces a partir de ahí ya yo tomo la decisión de dedicarme a la música cristiana y de hacer lo que yo creo que es mi ADN musical, ¿verdad? Porque al principio todo el mundo te dice, no, mira, tenés que hacer música como tal, tenés que hacer música como tal, tenés que hacer esto y así, esto, o sea, y al final yo les decía, pero es que, o sea, no, si yo escribo música, es la música que Dios pone en mí, nada más, o sea, no voy a hacer eso. ¿Cómo es el mercado de música? Muy difícil, especialmente es difícil para alguien como yo, cuyo ministerio no tiene un color denominacional. ¿Por qué? Porque los católicos creen que soy evangélico y los evangélicos creen que soy católico. Y entonces, dado el punto, cuesta mucho que te abran una puerta. Yo he trabajado muchos años, ahora se me están abriendo puertas, gracias a Dios, y puertas importantes, pero ha sido una lucha tremenda. O sea, ha sido algo, la gente, parece mentira, la gente es muy, muy dada a la religiosidad y muy dada a esa separación. Yo considero que yo canto para que la gente se acerque a Dios. Sí, punto. Ya lo entiendo, o sea, la gente como que marca mucha diferencia con respecto a la religión. Te llegan y te dicen, lo importante es el mensaje. Sí, exactamente, llega y dice, mira, ¿y la canción de la Virgen? O sea, ¿entendés? O sea, por ponerte un ejemplo, sí. O sea, es gente y entonces es muy difícil. Pero lo suyo entonces no tiene una denominación religiosa, lo que tiene es un mensaje cristiano. Sí, un mensaje cristiano, pero mi ministerio no tiene, o sea, yo no voy ni a atacar, ni a defender, ni a oponerme, ni a cristianos evangélicos, ni a cristianos católicos. Ok, hablemos entonces, ¿cómo se llama el primer disco? A tiempo, en el 2011. Ese es 2011. Que por cierto, aquí en Canadá me hicieron una nota en el 2011. Yo recuerdo. Sí, estaba recién nacida mía. Muy bien. Luego, porque usted tiene 4 discos. Correcto. Estamos estrenando el 4º, por cierto. Uh-huh. ¿El tercero? El tercero... el segundo. El segundo es en el 2015, por una bendición de Dios, grabé un acústico que se llama Cedro y Acacia, en uno de los mejores estudios del país, con uno de los mejores productores del país, increíblemente un regalo de Dios, con el señor Álvaro Esquivel, en los estudios allá de Family Records, Family Christian Network, y eso fue en el 2015, es un acústico, ¿verdad? Y en el 2020, en plena pandemia, fíjate que yo, cuando empezó la pandemia, que ya nos encerraron, ¿okay? Yo empecé ahí en mi casa con la guitarra y el teléfono a cantar canciones viejas cristianas. Grabé durante 40 días, durante la pandemia, a las 9 de la noche,
O sea, la grababa antes, pero a las 9 de la noche la tiraba. No sé, me dio por hacerlo, ¿verdad? Canciones viejísimas y algunas no tan ¿Pero las viejas. tiraba por redes sociales? Por redes sociales, por Ok. Facebook, por Instagram, por Twitter, donde pudiera ponerlas las ponía. Ahí la ponía, ok, adelante. Encerrados, ¿verdad? En el momento que estamos todos encerrados, que era una cosa terrible, ¿verdad? Estaban encerrados. A los 2 días que presento la canción 40, ya eso fue creo que un lunes, el martes no presento canción y el miércoles no, porque yo dije, es suficiente, ¿verdad? Ya, mucho, Ya, ¿verdad? hay que pararla. Sí, por ahora. Porque uno cree que no hay respuesta. O sea, crees y te metes en la cabeza que como tal vez la gente no te dice nada o no hay tanto like, crees que no hay respuesta. Y vieras que no. Vieras que con el tiempo he ido dándome cuenta que eso no es cierto. Eso, No, hay mucho seguidor o sí, escucha pasivo, digámoslo así. Sí. Y resulta ser que a los 2 días me llama una persona que yo no conocía, que nunca había visto en mi vida, y que ni tenía idea, y me dice, vea, es que yo he estado viendo los videos que usted saca en Facebook. Dígame una cosa, ¿usted tiene música original? Digo, sí señor, yo he sacado ya 2 discos. Si gusta, se los envío para ustedes. No me dijo nada. Mándemelos, por favor. Entonces, yo ya le mando a tiempo y le mando cero a casa. Y a los 2 días me llama el señor. Me dice, vea, dígame una cosa, ¿cuánto cuesta producirle un disco a usted? En plena pandemia, cuando no había dinero, estaban recortando trabajos, cuando la gente no tenía que comer. O sea, en medio, me dice, ¿cuánto cuesta? Digo, no sé, déjeme hablar con un amigo que es productor y que hace tiempo me está diciendo que hagamos un disco, a ver qué. Entonces yo hablé con mi amigo, hablé con el señor, y me dice, está bien, éntrele. Yo se lo financio. Y Y salió así nace. en el 2020, que se llama Íntima Razón, que es el disco que fue nominado el año pasado a los premios acá en categoría religiosa. Excelente, muy bien. Y llega ahora la nueva producción. Salmos del Siervo, que también es un milagro, porque me nominan a los ACAN, ¿verdad? Y me dice mi amigo, el productor, Adrián Blanco, me dice, Marco, hay que aprovechar este momento que está del auge, hay que hacer otra producción. Pero yo no tengo plata. Y entonces él me dice, bueno, vamos a ver. Y entonces él me dijo un regalo tremendo, y aparte Dios empezó a bendecirme, porque yo no tenía dinero, ni para pagar a los músicos, ni nada. O sea, nada. Y bueno, y se dio. Y este disco ya creo que es una evolución, porque fíjate que este disco, Salmos del Siervo, ya no es tan trova. O sea, puede ser que las letras, tal vez, no sé. Pero en este disco viene rock tipo argentino, rock latino, rock blues, country, jazz, inclusive un poco de gospel. Y es ya como una evolución hacia un montón de influencias que yo tuve cuando crecí, porque crecí en los años 80, donde para mí es una de las épocas más productivas de la música, junto con los 90, mediados del 90, y ahí tengo un montón de influencias, ¿verdad? Y que se pueden ver en el disco. Maravilloso. Nos vamos despidiendo, Marco. Así Pero me gustó. de este nuevo disco, escojamos una canción y le presentemos un pedacito a la gente. Luz y Vida. Luz y Vida. Sí, señor. Nos vamos a despedir con Luz y Vida. ¿Cómo lo localizan usted? Marco Franco en redes sociales. Es @MarcoFrancoCR en cualquier red social. Esa es las redes sociales. Y por medio del celular al 8860-5050. 8860-5050, muy fácil. Gracias, éxitos para todo lo que viene, Marco. Muchas gracias, Gustavo. Un placer enorme estar aquí. De hecho, me siento feliz de estar aquí. Bueno, nosotros estamos muy felices de haberlo recibido por acá. Muchas gracias. Lo invitamos a que escuche música nacional, que consuma música nacional. Tenemos hoy la compañía de Marco hablándonos acerca de sus producciones. Ojalá que las puedan buscar en las diferentes plataformas. Que llame también a la radio y pida la canción. Y siempre será tu casa. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Un placer enorme. Gracias a usted por habernos acompañado. Chao.